historia, para que sepan que ellos están en este libro también, sus emociones están en esta historia también, y además pueda ser un punto de partida para poder conversar sobre estas emociones, porque generalmente los niños no pueden darle nombre a las emociones. Si para nosotros es difícil tratar de explicar una emoción, para ellos es más porque no tienen cómo. Y creo que estas historias se prestan justamente para eso, para tener un punto de encuentro y un punto de arranque y poder conversar sobre eso. Mira, además es un vehículo más sencillo para que puedan entender lo que sucede a su alrededor o lo que sucede con ellos mismos, ¿no? Leí un poco una entrevista que te hicimos justamente acá sobre el cerdito, ¿no? Esta historia que habla sobre la identidad, y es importante también quizás recomendarle a los padres siempre tener un mensaje con cada lectura que le hagan a los pequeños. Mira, a mí personalmente hablar del mensaje es como dejar la historia solamente desde un punto de vista. Para mí no es recomendable hablar sobre la moraleja del cuento, porque a mí me puede ingresar la historia de cierta manera y me puedo sentir identificado con cierto personaje, y a ti en otro, y así a todo el mundo le puede parecer distinto el mensaje. Entonces, darle una moraleja a la historia, yo personalmente preferiría que no, que ellos mismos vayan descubriendo cuál es el mensaje y conversarlo. Ah, no, a mí me pareció tal cosa, así, a mí me pareció tal otra, y entonces poder sacar muchas lecturas de una sola lectura, ¿no es cierto? Además del tema de las lecturas, de repente podríamos ver parte interior de estas publicaciones que tenemos aquí en la mesa. Sí. El tema de la ilustración también me imagino que tiene un efecto importantísimo. Yo creo que el trabajo, no solamente del texto, también de la ilustración, porque claro, el ilustrador tiene una mirada diferente, ¿no es cierto?, de la historia, y es quien complementa el cuento. Sí, la historia escrita. En el caso del cerdito que no quería ser rosado, está ilustrado por Cristian Ayuni, que acaban de sacar una nota de Corazón de Cangrejo. Corazón de Cangrejo, un libro hermosísimo. Y claro, él tiene una visión maravillosa de la historia y del texto. Entonces, te vas dando cuenta que hay dos lecturas dentro de la historia, ¿no es cierto? Y es importante también que los chicos estén de acuerdo y que puedan mirar la ilustración también. Pasa algo mágico con las historias. En el trabajo que tengo de contar cuentos, los chicos a final de año hacemos, después de que han escuchado un montón de historias y han escuchado miles de cuentos, ellos crean su propio cuento. Hacemos una creación de cuento colectiva y armamos un libro y cada uno ilustra una parte del libro. Y cuando ellos ven sus ilustraciones, claro, puede haber un garabato, pero para ellos ahí está la bruja, ¿no es cierto? Pero cuando ellos ven esas ilustraciones y pueden expresar toda la emoción en un dibujo, es fantástico. Y quizás también ese podría ser un ejercicio interesante para los padres, poder acercarse más a los hijos y conocer quizás problemáticas que al simple hablar de repente no salen tanto a la luz como si cuando se sientan y dibujan y narran y crean, ¿no? Mira, yo siempre cuento la experiencia que he tenido con mis hijos. Siempre les he contado cuentos desde niños, desde muy chiquitos. Y con mi hijo menor, que justamente el huequito está dedicado a él, y la niña tiene miedo, es para mi hija. Con mi hijo menor, ese era nuestro momento, no solamente de contarle el cuento, sino que en ese momento él me empezaba a contar todo lo que le había pasado en el día, si se había sentido triste, si se había sentido contento. Entonces era un vínculo, es un vínculo maravilloso. Es una puerta, ¿no?, a la comunicación que a veces se pierde con estos aparatos tecnológicos y tal. Exacto. Y que ya no se generan estos vínculos con lo material, desde tocar el libro como objeto, ¿no es cierto? Ahora, también es interesante lo que está sucediendo con el mundo tecnológico, porque hay muchos canales en internet pedagógicos, y es más, acabo de abrir un canal de cuentos. Cuéntame sobre eso. Sí, acabo de abrir un canal, se llama Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez, donde voy a empezar a colgar cuentos, pero no solamente contando el cuento, sino también hablando del autor, del ilustrador, hablando de la editorial y hablando de dónde puede
puedes conseguir esos libros para que justamente tú puedas tener tu propia biblioteca y armar tu propia biblioteca en casa. Finalmente, Isabel, el tiempo nos gana. ¿Cómo saber qué libro o cómo elegir un libro para nuestros niños? Es simplemente abrirlo, leerlo, y si ese libro nos llega, ese es el libro para contar. Es así de simple. ¿Sí? No hay mucha ciencia por medio. En realidad no, es lo que realmente a ti te agrada. Empezar a contar lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada, porque finalmente cuando uno abre un libro, así sea el súper recomendado, si es que a ti no te llega, no lo vas a querer leer. Y también es importante, me imagino, darle esa licencia a los niños de poder elegir, ¿no? Claro, que cuando no uno empieza, quizás exacto, qué libro leer, exacto, qué libro hasta no. un cómic. O sea, mi hijo empezó a leer, bueno, yo le contaba cuentos, pero cuando empezó a leer con cómics. Todo vale a la hora de leer, todo vale. Todo es factible siempre y cuando queramos impulsar la lectura en un país que no tenemos cifras muy alentadoras de lectores. Isabel, ya estamos por terminar. ¿Dónde podemos conseguir esta colección? Bueno, la colección la pueden conseguir en Comunitas, en la librería en San Isidro, y bueno, comunicándose con SM y con Leo Todo Perú y la página de SM también en el Facebook. Muchísimas gracias. ¿Y la página de tu...? Mi cuento, el canal es Te Cuento un Cuento con Isabel Menéndez. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Sí, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, en todo caso, sobre todo en estas fechas, ¿no? Que los niños están libres, y qué mejor que aprovechar ese tiempo de leer y contarles un cuento. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por sintonizarnos, y mañana nos vemos con más. Adiós.